Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a darle duro, bueno, en un sentido figurado, con Cisneros, un caudillo realista venezolano que, como buena parte de la población indígena, pues apoyó la causa monárquica frente a la secesión. Como verán, estoy en una playa paradisíaca, aunque los envidiosos dirán que es un fondo de pantalla. Como siempre, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. Muy buenas, Emilio. Hola, Antonio. Bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este personaje tan desconocido, ¿no? En la historia, sobre todo venezolana. Y ya ni hablar de la historia hispánica en general, ¿no? Que fue un caudillo, jefe de las guerrillas realistas en Venezuela, ¿no? Que luchó durante años por la restitución de la monarquía hispánica en territorio venezolano. A mí lo que me llama la atención de Cisneros, no solo, pero vamos, Cisneros es un ejemplo, es un arquetipo, se parece mucho al caso de los hermanos Pincheira en Chile, ¿no? Entre la frontera de los actuales Chile y Argentina. Es que, claro, es lo que dice el profesor Tomás Pérez Vesgo. Se intenta siempre reproducir el conflicto secesionista como una guerra entre invasores e invadidos, ¿no? Como una especie de Argelia versus Francia, algo así. Pero claro, ahí se da cuenta uno primero que ese esquema ideológico falla precisamente porque la población amerindia en muy buena medida apoya al bando monárquico y segundo porque incluso después de proclamada la República, y esto pasa en Venezuela, esto pasa en Chile y pasa en otros puntos, pues sigue habiendo, o en Perú también, sigue habiendo guerrillas realistas que piden la vuelta del rey o la restitución del gobierno monárquico y por ejemplo, el caso de Cisneros en Venezuela es particularmente incómodo porque, claro, Venezuela es la cuna de Bolívar, donde se ha impuesto, bueno, en Venezuela, en Colombia también, ¿no? Se ha impuesto a sangre y fuego una idolatría absoluta sobre Bolívar y cómo el pueblo milenario venezolano se liberó de la malvada monarquía española. Y claro, aquí no encaja la figura de que hubo guerrillas realistas. Primero, Emilio, la cantidad de núcleos realistas y la oposición feroz local que vemos a la causa bolivariana, porque realmente eso es lo que desbarata las dos primeras repúblicas venezolanas. Que la buena parte del pueblo venezolano era realista. Y segundo, este personaje perteneciente al pueblo indígena que no acepta la república, que claro, te lo intentan, entre comillas, justificar, igual que los Pincheira, como que eran simples bandoleros, ¿no? Pero ahí vemos que es un personaje que no encaja según los cánones de la historiografía nacionalista idolátrica. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? La historiografía busca señalarlos y tildarlos de simples bandoleros, pero ellos en su proceder y en su forma de gritarlo al mundo, pues abrazaban las armas y la bandera de la monarquía hispánica. Pero vamos a hablar un poco de los antecedentes, ¿no? ¿Mm? Porque muchos dirán guerrillas, ¿no? Si la guerra no había terminado en Carabobo o en Ayacucho, de todas estas grandes batallas, ¿no? Y hay que decirlo, a pesar de que la batalla de Carabobo fue un duro golpe para las fuerzas realistas en el año 1821, la paz sobre el territorio estaba muy lejos de afianzarse. Y después de la batalla del lago de Maracaibo y el asedio de Puerto Cabello en 1823, se formaron, ¿no?, montoneras de españoles, americanos e indígenas contra el nuevo orden político, ¿no? O sea, las repúblicas que se establecieron. Y señala el historiador venezolano Laureano Vallenilla Lance en su obra Cesarismo Democrático algo muy curioso. Lo cito con tu permiso, Antonio. Sí, claro. En Carabobo se conquistó a Caracas, pero la guerra, que ya tenía 10 años, continúa en el resto del país. Poblaciones enteras continuaron proclamando al rey de España hasta 1827, con la revolución de Agustín Beacanza y en el 29 con Arizábalo, en cuyos movimientos estaban comprometidos multitud de venezolanos. Y ni hablar de José Dionisio Cisneros, que fue muchísimos años más después luchando en pro de la monarquía hispánica. Y desde 1820, 3 años antes de las últimas batallas de la guerra de independencia, las acciones de guerrilla urbana se volvieron comunes, ¿no? Por el clima de miseria en el territorio. Antiguos soldados del bando monárquico y también del republicano, acostumbrados
también al pillaje, se habrían organizado en las montoneras por razones políticas y económicas. También estallaron revueltas de negros alentadas por sacerdotes en nombre del rey. Esto sucedió mucho en los valles del Tuy, en Venezuela, ¿no? Entonces vemos cómo se va haciendo toda esta bola de nieve cada vez más grande hasta dar como resultado estas guerrillas, ¿no? Más que todo urbanas y extraurbanas, sobre todo en las zonas rurales de Venezuela y del mundo hispánico en general, porque no, hay guerrillas en todas partes de Hispanoamérica. Vemos el caso de Agustín Agualongo en Pasto, Huachaca en Perú, los hermanos Picheira en Chile. O sea, es algo común que se despertó, ¿no?, en toda Hispanoamérica. Sí, es interesante lo que tú mencionas de las revueltas de los negros, como incluso hay sacerdotes que las alientan y tiene su antecedente desde la época de Miranda. Uno de los fracasos de Miranda fue intentar soliviantar a la población negra contra el rey. Y José Tomás Bóves, en ese sentido, le juega en su terreno y le gana por goleada, hay que decirlo. O sea, el ejército Bobé de le gana por Bóves, goleada a todos en ese sentido. sí, claro, porque Hasta además Páez le él, gana por goleada a Bobé. es que además Bóves lo que hace Pana es utilizar la misma táctica que ellos, con la gran diferencia que él sí obtiene un gran apoyo, cosa que Miranda entre los negros no, que de hecho Miranda era un personaje que a esas alturas en Venezuela provocaba mucha suspicacia, incluso dentro de lo de su propio bando, que al final se acabaron traicionando entre ellos, incluso matando entre ellos en otros casos, ¿no? Y el caso de Cisneros, ¿sabes qué llama la atención? Tú antes has mencionado, por ejemplo, de 1820 a 1823, que es el famoso trienio liberal. Sí, pero el trienio liberal eh, no es azaroso. El trienio liberal viene precedido por un golpe que Rafael del Riego, que yo creo que es un personaje injustamente divinizado, cuando tiene muy poco de divino, ese golpe, el famoso de las cabezas de San Juan, actual provincia de Sevilla, impide que miles de soldados peninsulares fueran a ayudar a los realistas americanos, porque es lo que decimos, quien desbarata las dos primeras repúblicas en Venezuela son los locales, prácticamente. Si es verdad, bueno, podemos hablar de la expedición de Morillo, pero si no hubiera habido esa lealtad local a la causa del rey, pues esto se hubiera acabado en un día. Por eso llama tanto la atención que incluso 15, 20 años de guerra, ¿no? En la misma Venezuela, y eso le da el golpe de Riego supone una caída, yo diría incluso, Emilio, de la moral en las armas realistas criollas, ¿no? Y ahí vemos que en esta época van proliferando las guerrillas precisamente porque hacen un poco la guerra por su cuenta. Primero, no han llegado los refuerzos que se esperaban y segundo, ahora desde la península nos imponen estas ideas revolucionarias cuando nosotros precisamente estamos luchando contra una revolución. El golpe psicológico que eso supuso, y yo creo que ahí es cuando Cisneros también, especialmente a partir del año 1821, empieza a tomar más protagonismo. Y vemos además, lo que tú has dicho, la proliferación de guerrillas, no que se inventen en estos 3 años, pero sí creo que como que hay un antes y un después en la forma de hacer la guerra. Y por desgracia, son 3 años en los que ya el resultado de las armas no va a ser favorable a los realistas, ¿no? Y a mí me llama mucho también la atención que Alan García, que fue presidente del Perú, tiene un libro muy interesante que se llama Pizarro, el rey de la baraja. Y Alan García dice que realmente el héroe de la independencia de América no es San Martín, no es Bolívar, sino es Riego. Que por cierto, hay que recordar que Riego murió jurando de sus ideas. Pero bueno, en fin, ya sería meternos en otro. Y como tú dices, ya vamos a provocar la lloradera. Entonces, mejor nos centramos en la figura de Cisneros, pero yo Sí. creo que Cisneros en el Valle del Tuy y en esas zonas agrestes de Venezuela es a partir como del 1820-21 cuando ya empieza a tomar más protagonismo, ¿no? Sí, bueno, sobre ese tema, ¿no? Sobre el riego y cómo afectó, ¿no?, sobre todo el devenir de la guerra, he publicado recientemente 2 artículos en Venezuela Provincial. Los recomiendo a aquellos que, para que profundicen en este tema, ¿no? De cómo los criollos estaban luchando más bien por conservar un antiguo régimen y muchos pues van a desertar de las filas realistas y se irán a las republicanas por este hecho, ¿no? Dirán, para revolución me quedo con mis paisanos, ¿no? Con mis coterráneos, en vez de estar apoyando pues a una revolución desde la península.
Claro. y se formarán a partir de estos momentos pues estas guerrillas. Pero vamos a hablar un poco del personaje central del día de hoy que nos atañe, que es José Dionisio Cisneros, ¿no? Quien fue fiel al rey y a la monarquía hispánica, sacando a la revolución de Riego, él continuó siendo leal, ¿no? O sea, durante más de una década realizó una guerra de guerrillas en contra de la naciente república en Venezuela. Y bueno, este insurgente al nuevo orden político, porque hay que decirlo así, Dionisio Cisneros nació en Baruta el 8 de abril de 1793. Se dice que es hijo del mestizo Juan Antonio Cisneros y la india tributaria Paula Antonia Guevara, ¿no? Y bueno, formó parte del ejército realista durante la guerra de independencia, después de la batalla de Carabobo en el año 1824 más o menos, o sea, después de Carabobo que fue en 1821, en 1824 inicia sus operaciones en Santa Lucía, en Guarenas, en Baruta y Petare. En poco tiempo consiguió juntar un ejército de indios y soldados realistas que quedaron repartidos en Venezuela, ¿no? Y su guerrilla se creó un frente desde Petare hasta Río Chico, en el actual estado Miranda, manteniéndose por el apoyo de los hacendados leales a la causa y hacendados también extorsionados, hay que decirlo así, tampoco eran unos angelitos caídos del Sí, cielo. ¿no? Los conflictos entre el gobierno central de la Gran Colombia, o Colombia, como queramos llamarlo, y las autoridades de Venezuela aumentaron significativamente las nuevas rebeliones desde 1825 y muchos fieles al gobierno monárquico se refugiaron con las guerrillas hasta formar como una especie de cantones o pueblos, ¿no? Con cientos de habitantes, hay que decirlo así. Y en el departamento de Venezuela, o el gobierno del departamento de Venezuela, encabezado por Páez, quemó todo huerto y fusiló a todo el que habitaba en sus cercanías de estos cantones a partir del año de 1823, hay que decirlo así. Fíjate que frente, lo que tú dices, frente al golpe revolucionario que ya ellos hacen la guerra por su cuenta, Cisneros, ¿no? Y su grupo se proclamaban defensores del altar y el trono. ¿Sabes por qué es importante subrayar esto? Porque cuando ya las evidencias de Cisneros, de Boves o de otros personajes de la causa realista son, ya cuando las evidencias son demasiadas, siempre te quieren poner, pues como no, que Boves luchaba por su tema personal o porque quiso alistarse en el bando independentista y no le dejaron, cosa que no está O demostrada. porque Cisneros es bandolero y quería robar. Exactamente. Pero sí Cisneros, el indio Cisneros sí tenía un objetivo político muy claro. O sea, porque se declaraba defensor del rey, defensor de la religión católica y contra viento y marea, como tú bien dices, no fue un angelito y en una guerra nadie lo es, pero contra viento y marea él persiguió un objetivo político, pero igual que los Pincheira en Chile, o igual que Huachaca en el Perú, o igual que Agualongo en Pasto. Y vemos un patrón muy parecido en toda la América española, especialmente en el sur, quizá el caso de México es diferente, pero en el sur sí lo vemos bastante parecido, de cómo la población india es profundamente monárquica y en el caso peruano quizás más visible el tema de cómo esas autoridades locales, como el Capitán Perú nos enseña, ¿no? Sobre los alféreces de los incas y demás, son promotores también de la causa del rey, reclutan a su propia gente y quien acaba con ese mundo indígena es Bolívar. Quien acaba con la representatividad de los indios es Bolívar. Y con las tierras comunales donde vivían los indios para después repartírsela entre sus soldados. Es que fíjate además luego el problemón que acarrea y uno cada vez entiende más por qué los indios como José Dionisio Cisneros apoyan a la causa del rey. El problemón de la propiedad de la tierra que esto acarrea con la República. Pasa en California también. Yo ahora tú sabes que a la vez me he hecho aficionado al Coyote de José Mallorquí y José Mallorquí relata una realidad que es que muchos criollos mestizos hispanos de California tienen problemas porque claro, los títulos de propiedad con el rey de España no había problema. El problema viene primero México y luego Estados Unidos sobre todo y Estados Unidos cuando se expande se aprovecha precisamente de que como que busca subterfugio, no, es que esto ya no vale porque esto es de la época española o es de la época de la República Mexicana. Todos estos años posteriores a la independencia, a partir de la década especialmente de los 30 hasta los 50, 60 del siglo XIX, vemos el gran problema de la propiedad
y cómo una minoría oligárquica empieza a enriquecerse de una manera descomunal, sin control ninguno, y ahí entiende uno por qué, por ejemplo, pues uno de los enemigos más feroces que tuvo la Legión Británica de Bolívar fueron los indios guajiros de la actual Colombia. El papel de Cisneros, Y Venezuela también, y parte. Venezuela, claro, el papel de Cisneros yo creo que hay que comprenderlo y hay que enmarcarlo en este contexto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es más, si te pones a ver qué hay de común en todas estas guerrillas que van apareciendo en toda Hispanoamérica, que su gran mayoría, su gran grueso son integradas por indígenas. ¿Y por qué? Porque ellos están tratando de reconquistar todos esos derechos que han perdido con la República. Todas esas tierras comunales, todos esos derechos que tenían a través de las leyes de Indias la han perdido y ellos quieren recuperarlo. Es más, hasta Charles Darwin, cuando hace su viaje por Sudamérica, los indios cucaos de Chile le dicen, nosotros, tú nos ves pobres ahora, pero no éramos así cuando teníamos un rey. Y esto es pocos años después de la independencia. Sabemos todos los privilegios y todo lo que perdieron los indígenas con las independencias. Y es por eso que la mayoría de ellos, pues, hacen y crean todas estas guerrillas en favor del rey de España. Y bueno, hay que decir algo también, Antonio, a Cisneros los republicanos le temían bastante, porque en las memorias del cónsul británico, bajo la audiencia de Simón Bolívar en Caracas, hay que decirlo así, Sir Robert Kerr Porter, él, el 8 de agosto de 1827, dice lo siguiente: la ciudad está un poco atemorizada, pues se ha dicho que el bandido Cisneros, con una fuerza de 150 ladrones, ha sido visto por unas 10 millas de Petare, o sea, estaba muy cerca de la ciudad capital de Caracas. Claro, obviamente Porter trata a Cisneros como ladrón y bandido, ¿no? Y también el 9 de agosto cita lo siguiente: nada nuevo, salvo que el ladrón Cisneros aumenta su fuerza a diario y ataca a los pueblos que rodean a Caracas. Y no me sorprendería que nos hiciera una visita aquí en la capital antes que pase mucho tiempo, circunstancia esta que demostrará la debilidad e incapacidad del gobierno, así como la apatía de la gente, la apatía de la gente. O sea, la gente estaba más bien a favor de lo que estaba haciendo el indio José Dionisio Cisneros. Es que Y también señala Sir Robert Kerr Porter lo siguiente, que además Cisneros contaba con la ayuda del pueblo, así lo refleja el 22 de agosto de 1827. Cito: una cosa es cierta, y es que tienen en la ciudad centenares de amigos de la facción española y de Lebel Gouda, que le mantienen informado de todo lo que sucede, le suministran armas y municiones, e incluso le envían todos los periódicos diarios. O sea, y después de esto los republicanos empezaron una persecución política de los pueblos de Venezuela, como señala el testigo y médico venezolano José Domingo Díaz en su obra Recuerdo sobre la rebelión de Caracas en 1829. Cita lo siguiente: el gobierno de Caracas sospechaba de la mayor parte de los habitantes de esta ciudad y fueron muchos presos y ocupados sus bienes y expulsados. O sea, que aquí vemos la represión política que ejerció la República de Colombia en aquel momento, ¿no? O la Gran Colombia para aquellos que no quieran, no le gusten este término, ¿no? Y bueno, Cisneros también tiene frases célebres que fueron recogidas por José Arizábalo en sus memorias. Y una es, Antonio, la siguiente: no estoy cansado ni me cansaré nunca de servir a Dios. Soy oficial del rey, sé lo que es el honor y no faltaré jamás a mi palabra. Aquí vemos lo fiel que fue a la causa monárquica, a pesar de que muchos los tildan de bandidos. Y otra célebre frase que me gusta mucho, Antonio, que te la pasé hace una semana, cita lo siguiente: Fernando VII no quería otra clase de gentes que los indios y los negros, pues los blancos eran todos sus enemigos. Esto es Memorias del Teniente del Coronel don José Arizábalo y Orobio de 1830. Tú sabes que esa frase le gusta mucho. Que Fernando VII no era querido por el pueblo. Esa frase le gusta mucho a nuestro amigo Francisco Núñez del Arco, se la voy a volver a recordar. Le mandamos un saludo a Francisco. Siempre, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, lo que tú has dicho, el temor a Cisneros no es solo el temor a una persona, que por supuesto, como militar fue muy habilidoso. No, es un temor más que todo de los republicanos a lo que representa Cisneros, ¿no? A quitarle su status quo. Correcto, ahí va yo, a lo que representa Cisneros, y porque ya había habido precedentes anteriores de cómo ciudades enteras como Valencia, Coro, Maracaibo se habían levantado por el rey, y
y gracias a eso precisamente, pues los realistas avanzaron posiciones. O sea, Boves también era muy temido. Naturalmente, Boves no fue un santo, sabemos que fue durísimo, pero más allá de su habilidad militar, más allá de su rudeza, lo que temían de Boves era lo que estaba detrás de Boves, que era el apoyo de los llaneros, esa población mestiza, esos como los llama José Semprún, esos cosacos del Nuevo Mundo, que desbarataron, y fueron ellos los que desbarataron la causa republicana. Y Cisneros representa pues todavía más el apoyo de la población local a la que ellos me refiero, los republicanos estaban esquilmando, porque es que la población amerindia, lo dice el historiador peruano Heraclio Bonilla, que la independencia fue un duelo para los indígenas, ¿no? Sí, exacto, es así, es por eso es que se arman mucho en estas guerrillas urbanas y rurales, ¿no? Pero vamos a hablar un poco también del final del Indio Cisneros, y hay que decirle, en 1831, José Antonio Páez logra rendir a Cisneros a través del diálogo, ¿no? Le ofrece un montón de reprebendas y le dice que ya la causa está prácticamente perdida. Y bueno, a Cisneros no le queda otro, y que el 22 de noviembre de ese mismo año, de 1831, se suscribe a la capitulación que le da amnistía a Cisneros, quien pasaría los siguientes años buscando hacer otra rebelión de importancia, hay que decirlo eso también. Y bueno, a partir de aquel momento se dedicó al cultivo de las tierras que el gobierno le dio en los valles del Tuy, ¿no? Porque a cambio de la capitulación le dieron cosas para poder dejar las armas, ¿no? Y entre esas están las tierras. Y bueno, algo curioso, Antonio, es que Páez se convirtió en su compadre. Y este compadrazgo había nacido cuando Páez hizo bautizar y apadrinó un hijo de Cisneros, ¿no? Es que Y Páez fue bueno, realista, eso se suele olvidar también. también, sí, José Domingo Díaz dice en sus memorias que en los inicios de Páez, que son muy desconocidos, pues son casi que anónimos, es porque era realista, ¿no? Aunque él lo niega después en su autobiografía, ¿no? Obviamente. Sí, Es sí, como los pero chavistas Páez, que, bueno, como los hay ex más, chavistas ahora, yo chavista no fui nunca. claro, pero hay más todavía que indicio que Páez estuvo entre los famosos realistas llaneros. O sea que eso, bueno, Arturo Uslar Pietri creo que lo menciona en alguna ocasión y vamos, es evidente. Y fíjate, hablando del final de Cisneros, otra cosa, porque todo en Cisneros llama muchísimo la atención. Y como pana, desde el 1830-31 hasta el 46, son como 15, 16 años, que Cisneros se mueve como en una especie de limbo frente al desorden que ya amenazaba la República, ¿no? Son esos últimos años como que Cisneros sigue yendo por su cuenta. Ya ahí creo yo que en esos años es cuando se empieza a perfilar más, bueno, esto es un caso de bandolerismo, esto no tiene nada que ver con la política, ¿no? En esos últimos años, pero que me recuerda mucho el caso de Huachaca. Huachaca en la década de los 30 del siglo XIX sigue pidiendo la vuelta del gobierno del rey. O sea, y sin embargo, Sí, Huachaca, sí es verdad, en los últimos años se ha hablado, se ha escrito más sobre el caso peruano, pero en Venezuela yo creo que por esa idolatría desmedida, como pasa en Argentina con San Martín, la idolatría bolivariana pues ha querido tapar este suceso o en todo caso disfrazarlo. Pero esos 15, 16 últimos años de Cisneros son interesantísimos, el papel que juega dentro del desorden, ¿no? sí, exacto, y trata de sacarle rédito porque hay que ponerse en su posición, era muy difícil, siempre esperó que llegaran refuerzos de Cuba y Puerto Rico, ¿no? Para reavivar la guerra y algo que no llegó, ¿no? En 1829 llegaron algunas de Puerto Rico, unas 3 buques, pero al final no hubo coordinación entre las tropas de guerra de José Arizábal y Cisneros con estos buques que llegaron de Puerto Rico y bueno, tampoco es que hubieran hecho mucho, ¿no? Porque tampoco eran tantos refuerzos. Al final, él no le quedó otra que aceptar esa capitulación, ¿no? A buenos términos. Aunque fíjate cómo es su final, ¿no? Porque recordémonos que en 1846, cuando Cisneros ya Páez lo acepta dentro de su sistema, mandaba una columna de soldados de San Sebastián, parte de las fuerzas que mandaba el general Páez contra grupos subversivos en el centro del país, porque muchos grupos pues estaban conspirando en contra de la República, quizás algunos no en nombre del rey de España, pero no estaban de acuerdo con la República que había nacido, ¿no? Y en las cercanías de San Luis de Cura, Cisneros recibió una orden de Páez, ¿no? De entregar su columna al capitán Valentín Vieira,
y esta disposición había nacido de la indolencia demostrada por Cisneros en la ejecución de cierta operación táctica días antes contra unos insurrectos, ¿no? O sea, Cisneros no hizo mucho caso de esto. Y como Cisneros se negará a dar cumplimiento a la orden de Páez, Páez lo sometió a un juicio. Y el Consejo de Guerra quedó integrado por el general Francisco de Paula Alcántara, coroneles Juan Uslar, adivinan quién es Juan Uslar, El antepasado antepasado de de Arturo, Arturo Uslar el Prieto. abuelo sería el abuelo o el bisabuelo. Creo que, sí, creo que es o el abuelo o el bisabuelo de Uslar Prieto. Manuel Cala, Miguel Arismendi, Antonio Ascanio y Juan de la Sola Ricardo y el comandante Miguel Zárraga. Todos de las partidas de José Antonio Páez, ¿no? Y bueno, el fiscal de la causa fue el capitán Olegario Meneses y como defensor de Cisneros actuó el comandante Juan Bautista Rodríguez. Y bueno, el 29 de diciembre de ese año el Consejo de Guerra sentenció a Cisneros a ser pasado por las armas por los delitos de insubordinación, sedición y expoliación. Y bueno, Cisneros fue pasado por las armas, fue fusilado, ¿no? Y Páez no hizo absolutamente nada y más bien puso a sus hombres en este juicio que poco se puede decir que era neutral para asesinar a Cisneros, ¿no? O sea, en mi opinión, Páez se quiso quitar del medio a Cisneros, que era un alimento peligroso en el fondo para la República, a pesar de que en 1831 pues ya había capitulado y había ingresado pues en las fuerzas republicanas. Sí, no, además el tema está en que los mismos republicanos no se fiaban entre ellos. O sea, y esto pues te da una idea de lo que respetaban ellos mismos su palabra, ¿no? Y al final lo que tú dices, bueno, lo que hemos dicho, tanto Cisneros como otros caudillos indios realistas, lo que se teme de ellos es lo que representan y lo que tú dices, lo que pueden alimentar o en un momento dado lo que pueden llegar a formar. Más allá, por supuesto, de su genio militar, que lo tenían, de su talento, de su valentía, era un arquetipo que había que eliminar. Y claro, el final desgraciado de Cisneros es como poco más o menos hemos fusilado a un bandolero, hemos fusilado a un ladrón, para quitar además todo lo que había, todo el legado y la causa política que había detrás. Pues bueno, pana, esperemos haber arrojado un poco de luz acerca de José Dionisio Cisneros, este personaje tan interesante de nuestra historia. Ojalá pues que se animen a hacer investigaciones y fíjate, también muchas veces lo que decimos, ojalá que en el mundo de la ficción, en el cine, en las series, porque Cisneros es un personaje que lo tiene absolutamente todo, para además por su constancia, por su tenacidad, por su fidelidad, ¿no? Lo tiene todo para inspirar todo tipo, tanto de investigaciones académicas como de productos potables de ficción. Como siempre, un placer, pana, charlar contigo, tener estas tertulias nuestras. Les recomendamos siempre de este canal a nuestros seguidores que sigan a Venezuela Provincial, siempre en Facebook, en YouTube, en Instagram. El pana está muy activo con sus artículos. De vez en cuando se pelea por el mundo, pero bueno, si no, pana, camino de Guanajuato, ¿no? Así es, a llorar allá con las momias de Guanajuato. Se trata siempre de debatir bajo el respeto y si no, bloqueado y a llorar allá camino de Guanajuato. Bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como un andaluz indiano. No dejen de suscribirse en su cuenta y canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, y también en el de Venezuela Provincial. Y bueno, hay que rescatar la figura del indio Cisneros, como se ha hecho últimamente con la figura de Agustín Agualongo, ¿no? En Colombia, o Antonio Huachaca, y seguro, como tú dices, da para muchas series. También, Antonio, recordamos a nuestros seguidores darle me gusta y compartir este video si les gustó, ¿no? Para llegar a más público. También recordarles que si quieren ser mecenas o patrocinadores de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Currubelo,
Mario Pérez y José Alberto Gil. Martínez, Juan, nuestro amigo Juan Cristóbal y también a mi paisano Fran García. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos apoyan. Nosotros seguimos en nuestra hispánica brecha y bueno, pana, pronto volvemos la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, ya la otra seré un año más viejo, pero bueno, volveré con más ganas, hoy por lo menos lo intentaré. Así Como que el vino, Antonio, como el vino. Cuantos más años, mejor. ojalá fuera así. Te mando un fuerte abrazo, pana, desde el puerto y la puerta de las Indias, como siempre. Y yo otro desde la Bella y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.